Amigos, ¿cómo están? En esta mañana que está de verdad fresca, agradable, con un sol que promete una mejor temperatura por la tarde, espero que en sus ciudades, en sus lugares donde estén trabajando, donde estén viviendo, donde se hallen, se encuentren con las bendiciones de la gracia de Dios de tener trabajo, tener salud y poder estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana, pues nuevamente la continuación, diré yo, en una segunda parte de lo que es este diplomado en el título 2 de Personas Morales, en la sección de Derecho Corporativo con el tema El efecto fiscal de las asambleas, esta segunda parte, toda vez que estuve respondiendo sus preguntas en la sesión pasada del jueves, en la que verdad se despertó un interés sumamente interesante respecto a todo el mundo del derecho corporativo. Decía que particularmente muchos de nosotros como asesores a veces solamente hemos escuchado, hemos tenido conocimiento de contratos, de actas de asamblea, de actas constitutivas, de sesiones de consejo, de requisitos aquí, de requisitos allá, y estas cuestiones únicamente nos quedamos o como espectadores, nos quedamos como protagonistas, pero replicando lo que otros nos dicen, replicando lo que podemos conseguir en el mundo de la internet o lo poco o mucho que tengamos en la formación profesional. Pero realmente, ¿cuántas veces hemos sido proactivos? ¿Cuántas veces hemos tenido la decisión de no solamente estar a la expectativa, sino que seamos proactivos? Es decir, que seamos los que generemos ese contenido, los que generemos los documentos. Y escribía yo en mi red social de Facebook hace algunos días, donde yo invitaba a que realmente se tuviera esta consideración por parte de ustedes. ¿Por qué no compartir el conocimiento y el ejercicio profesional en el segmento de la contaduría para dar pie a que también ustedes, los contadores, las contadoras, o aquellos que de una forma práctica o empírica están involucrados en el concepto de ejercicio profesional en la modalidad de consultoría? ¿Por qué esperar a que un notario público o un corredor nos pueda hacer el favor o nos tenga que dictar la pauta de cómo tienen que ser las cosas? ¿Qué tan capaces somos de ser juiciosos, de ser críticos, autocríticos también, y poder saber el por qué se redactó así, el quién diseñó esa estructura, el qué pasa si no es así? Este tipo de preguntas nos hacen reflexionar y decir, pues hay que romper paradigmas, hay que establecer nuevas tendencias respecto a la situación de cómo entender, cómo reaccionar a lo que nos sucede versus la cuestión de hacer que las cosas sucedan. Y ese es mi objetivo en esta mañana, poderles compartir el que las cosas sucedan o que hayan sucedido por virtud de la creación de ustedes. Esta mañana pretendo explicar una realidad en la que sin necesidad inmediata o a veces tan indispensable o dispensable del experto jurídico, he estado hurgando en las redes sociales, me doy cuenta de lo que sucede en el entorno allá afuera, en foros, revistas, simposios, conferencias, plataformas, y realmente me doy cuenta que no muchas empresas dedicadas a la capacitación se han enfocado, como lo dije en la sesión pasada, en este segmento que es muy importante. Considero que el derecho corporativo ha tenido y tendrá una trascendencia sin igual en los últimos años, en los últimos meses y en lo que viene. Realmente, durante muchos años hemos escuchado que los libros de la sociedad, el libro de accionistas, el documento que compila la sección de consejo, el libro de actas, los libros sociales y todo ese control, parte del control interno que implica todo el soporte contractual de la vida societaria de la empresa, pues también lleva este orden. Pero lo he contrastado con el efecto de una persona física que tiene una actividad empresarial,
o que se dedica al comercio, pero no como empresa, no como persona moral, sino como esa persona física que también es generador de riqueza, que también es generador de fuentes de empleo y que es generador de derechos y obligaciones en el mundo corporativo y mercantil. Es claro que una persona física con actividad empresarial pues no tiene un libro de actas de asamblea, no tiene un libro de accionistas, no tiene estas obligaciones, pero sin embargo sí está sujeto a una regulación, a un control, a una obligación legal de mantener al día sus controles internos y su contabilidad, en los casos que la ley le imponga esta obligación. Y cuando yo les decía, es que la legislación establece esta constricción al efecto de decir en qué casos forma indispensablemente la contabilidad de una persona física o moral, los documentos que a veces damos por hechos que existen o que debieran estar, pero que no se tienen. Quise hacer esta aclaración porque cuando hablamos de un acta de asamblea, pues es obvio que estamos hablando de dos o más personas que son socios o accionistas. Mencionaba en la ocasión pasada que el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta determina los casos en que se puede entender fiscalmente el concepto de accionistas, acciones, partes sociales, persona moral. Y si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia a través de sus salas o de los tribunales colegiados ha hecho bastante jurisprudencia, y digo bastante, la suficiente, para decir que las leyes fiscales no son diccionarios. Es cierto, no son diccionarios las leyes fiscales. No tendría por qué el legislador hacer un dossier o un glosario de conceptos que va a emplear o que debiera considerar en una legislación específica. Y si no es obligación, entonces, ¿por qué figura esta intención de definir los conceptos en artículos contenidos en disposiciones generales al inicio de cada legislación? ¿Tiene o no obligatoriedad? ¿Podríamos referirnos a esos artículos que definen o establecen conceptos? Desde luego que sí, porque están en un precepto de ley y lejos de acudir a otros diccionarios, pues si la ley lo considera, dice el legislador, yo prefiero definir vocablos, esbozos o expresiones porque es una forma de que quede claro cuál fue la intención, cuáles son esos motivos que me llevan para establecer el alcance de las expresiones que se usaron en la redacción de cada precepto de ese ordenamiento. Esto es gran ayuda, por supuesto, porque nos orienta, pero también puede ser peligroso porque a veces en su afán de ser claros los legisladores y definir conceptos que no dan lugar a dudas, las crean de una forma peor. Y entonces tenemos que ceñirnos a desentrañar o a desenmarañar el choque de conceptos o definiciones. Significado y significante, contenido y continente. Lo que creo que es, lo que el otro creo que también cree que es, y lo que arriba como tribunales definen qué es lo que debe ser. Entonces la controversia ya no se suscita en función, voy a ser un poco técnico, en función del derecho subjetivo regulado de la ley. Ya se ciñe en el alcance semántico y lingüístico de los conceptos que la conforman.
Y ahí es cuando tenemos este gran interés que debe despertar, porque precisamente es el punto de partida. Quiero saludar a nuestros amigos de la comunidad de las redes sociales, en especial de Facebook, que en este momento estamos en vivo y es un placer saludarlos. Les digo que tengan el mejor fin de semana y que así sean todos y que disfrutemos este sábado. También los sábados somos productivos, los sábados también se aprende, los sábados también cuentan. Hashtag los sábados también vale, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta mañana, a este diplomado. En continuación, a manera de una segunda parte del que transmití el jueves, los invito a que los que no estén en la membresía, a que se acerquen a la página de cadefi.mx, en la que pueden ustedes conocer los diferentes alcances en que pueden disfrutar de los contenidos, no solamente de este evento de forma completa, sino de todo el acervo que se tiene de cursos, conferencias, talleres, con una página bastante amigable, con una disposición de acervo cultural, fiscalmente hablando, increíble, y que puedan ustedes gozar de los beneficios que ahí están. Es un comercial con toda la vehemencia, porque realmente yo también lo hago. A veces acudo a consultar los cursos de mis compañeros, de mis colegas, y veo los que yo transmito, tomo mis áreas de oportunidad. La página permite hacer apuntes, hacer algunas cuestiones interesantes. Lo puedes ver a cualquier hora del día, a las 2, 3 de la mañana, a las 5 como yo. Lo puedes ver un sábado, un domingo. Pero lo importante es que tengas conocimiento. Así que nuestros amigos de Facebook, que vamos a estar aquí con ustedes una hora, trataré de ser puntual en otras situaciones e interesarlos, no sin antes decirles que desde ya pues está a su disposición la primera parte y esta que vamos a tener. Entonces, estoy hablando del tema de la importancia que se tiene en el derecho corporativo y mercantil hoy en día para poder llevar a cabo la participación activa de los contadores, las contadoras o de la contaduría en sí, para poder contrarrestar o ser homogéneos con la función de la abogacía en la que nosotros pensamos. Si nada más el tema del derecho corporativo, actas de asamblea, escisión, fusión, transformación, aprobación, contratos, actas de sesión de consejo, libros, parte de la... Si nada más debe estar en manos de un corredor o de un fedatario público, o nada más lo pueden hacer los abogados. No, yo estoy diciendo que es importante que ya sean protagonistas, que sean activos, que sean proactivos nuestros amigos de la contaduría, y que es momento de cuestionarnos quién dijo que una estructura de una asamblea debe ser como la conocemos. ¿Quién dijo que si no lleva una parte a una redacción no vale? ¿En qué parte de la ley en algún momento nos dice un acta de asamblea deberá contener? O sea, en la parte de la estructura y la forma, tenemos que innovar, tenemos que ser proactivos, insisto, desde un punto de vista de romper paradigmas, de establecer nuevos paradigmas de la eficacia y eficiencia que produce la contaduría cuando en materia fiscal el derecho corporativo está tomando una relevancia sin igual. Y antes de enlazarnos con ustedes, estaba hablando del contexto de que, si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia, léase el Poder Judicial Federal, ha dicho que las leyes fiscales no son diccionarios. Me estaba refiriendo al artículo 7 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en que trata de, en una semántica lingüística, establecer las definiciones de persona moral, acciones, partes sociales, accionistas, actividades que desempeñan o que pueden estar relacionados en el cuerpo fiscal. Y yo creo que ese es uno de los primeros efectos fiscales, es cómo el legislador puede identificar una acción o una parte social con lo que es un socio o accionista y su distinción, si es industrial o es capitalista. Yo creo que es importante tener este conocimiento. Les decía, si las leyes fiscales no son diccionarios, entonces, ¿qué pasa cuando está esta definición, este glosario por parte del legislador en la ley? Bueno, pues es un sentido orientador, no deja de ser una ley, y por supuesto que nos ayuda a entender cuál fue el alcance, el motivo que llevó al legislador a decir o a dejar de decir algo respecto al tema que vamos a estudiar. Y justo cuando me conecto estaba diciendo que a lo mejor la controversia ya no está en el derecho subjetivo en sí, ya no está en el fondo, sino nos llevamos a veces la discusión en los vocablos o el alcance de las expresiones. Y les decía que una persona física con actividad empresarial, un comerciante persona física, pues obviamente no tiene la obligación de tener libros de actas, ni hará actas de asamblea.
La sociedad, en este caso, cuando es una persona moral, que es la conjunción de dos o más personas físicas que se unen para crear personalidad y patrimonio propios de esa compañía, o como dirían ustedes los contadores, ¿no?, en los famosos y extintos, conceptualmente hablando, principios generales de contabilidad que nunca fueron observados, el principio de entidad. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, hoy en la concepción actual que se tiene en la serie A de las NIF, pero en el concepto propio de lo que es el principio principio general de contabilidad, que se refiere a entidad. ¿Recuerdan ese principio de entidad que dice que la personalidad de las partes integrantes de una persona moral o de una sociedad, las personas físicas que la conforman, es totalmente distinta a la de la entidad que han creado? Y eso, aunque tiene una ficción jurídica comprensible en el mundo del derecho, pues también en la práctica de la contaduría. Pero esta situación de la vida corporativa, cuando bajo la ficción de haber creado una persona moral nacen obligaciones, te enfrentas precisamente a una serie de actos novedosos y distintos. Hablaba yo en la primera parte respecto a la pandemia, ha acelerado algunos fenómenos como son celebrar reuniones a distancia de manera virtual entre los socios o accionistas, y estas asambleas virtuales que no tienen una regulación o un artículo expreso en la ley que las permita, hasta dónde son susceptibles de tener validez, hasta dónde es susceptible de que tengan la fuerza legal para constreñir la voluntad adoptada por las partes. Es necesario que la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tratándose de una sociedad anónima, verbigracia, tenga que establecer no solamente los tipos de actas de asamblea ordinaria, extraordinaria, sino que tiene que atender aspectos de formalidad. Pueden hacerse las convocatorias, la primera o segunda, a través de correos electrónicos. Podría aplicarse lo dispuesto por el comercio electrónico o las reglas de comunicación electrónica o digital que tiene el Código de Comercio. Las reglas son aplicables a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pueden establecerse situaciones de controversia entre los socios o accionistas que estén contempladas, si no en la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí en el Código de Comercio. Podemos atender con claridad el que la validez de los acuerdos tomados en un acta de asamblea puedan ser defendidos a tal grado que, aunque se pidiera la nulidad, estamos seguros que un juez resolverá que fue una decisión que se tenía que tomar. Hasta dónde el aspecto de la forma se vuelve fondo. Podemos armar y soportar. Esto es lo que vamos a explicar más adelante a manera de conclusión de este curso, para decirles qué es lo que podemos hacer. La tecnología no solamente está al servicio de la fiscalización, no solamente está al servicio de las autoridades. La tecnología también está del otro lado, del lado del justiciable, del lado del gobernado, del contribuyente, del empresario. Y nosotros, como asesores, debemos tener el suficiente conocimiento y empuje para poder decir, oye, tienes que seguir este camino, tienes estas opciones, sí puedes adoptar esta formalidad, porque no puedo entender cómo se tomaron acuerdos insoslayables, impostergables, ahora en la pandemia, que todavía seguimos en ella, pero me refiero a lo más intenso de lo incierto que se produjo el año pasado. Se tenían que comunicar. Lo más fácil que yo llegué a entender y que hacíamos ante esta duda era lo siguiente. Hacíamos el meeting entre un Zoom, un TeamViewer o en Google o en alguna otra aplicación, Blue Jeans. Se reunían los socios, se tomaba, alguien redactaba el acta y luego nos la mandábamos de mensajería desinfectándola con cada uno de los socios para recabar las firmas. Se nombraba un delegado y luego ya lo mandábamos con el notario. Eso es así como que rústico, ¿no creen? Es como haber bordado a mano una situación que pudo haberse hecho de otra manera. Otra cuestión que a mí se me ocurrió no como ocurrencia, sino como creatividad, fue invitar a un notario público. Esa es una propuesta muy clara y que hoy puede serles útil, y les comparto la experiencia. Hablé con un notario público, le digo, licenciado, necesito que nos haga favor de dar una fe de hechos, de que certifique bajo su fe pública
que tendrá lugar a las 12 horas del día 20 de julio del 2020 o el 15 de febrero del 2021. En primera convocatoria, la reunión de accionistas o de la asamblea de socios para efecto de resolver los siguientes puntos del orden del día, que serán del conocimiento y se desahogarán en tal lugar, en tal fecha, bajo cierta forma. Hablé con el notario y me decía, pues muy novedoso, pero me parece creativo y bastante posible hacerlo. Entonces, mandábamos la liga, el notario certificó, dio fe en una cuestión de un acta de fe de hechos, en la que él estaba apreciando por los sentidos, el oído, la vista, lo que su cerebro en el aspecto cognitivo estaba procesando, en la que sabía que había una conexión a internet, que él había recibido una llamada telefónica de una persona que le había solicitado sus servicios, que esa persona se identificó a plenitud con el notario, que recibió en la cuenta de correo electrónico que él designó y que asegura es totalmente de su uso y acceso, una liga en la que dice tener la capacidad tecnológica de enlazar a una reunión virtual con otras personas que tienen la misma liga, entiéndase por liga, la suma de caracteres o sistema binario que permite al dar un clic, una conexión a una plataforma que reúne tecnológicamente a varias personas en voz y en video. Y que se habían señalado a petición la celebración de un acta de asamblea en la que el orden del día contenía estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y que las personas que él apreciaba había recibido en un escaneo digital, en un documento electrónico, había recibido sus identificaciones y la parte con que acreditaban su tenencia accionaria a sus partes, identificados por el propio notario. En fin, lejos de describirles todo el proceso, lo que hacíamos es que el notario estuviera en nuestra reunión y se daba lectura por parte del secretario. El momento que se estaba llevando el acta, se estaban expresando todo el contexto como si estuvieran reunidos en lo personal. Y se pedía el uso de la voz. Ahora, aquí hago puntos suspensivos. En la vida real, nosotros realmente hemos visto, yo tengo 27 años, voy a cumplir 28 años en este tema. Y les puedo decir que, les dije la ocasión pasada, ¿verdad?, que yo empecé con el tema de redactar las actas de asamblea, de vaciarlas, llevar esta gestión. Y recuerdo que en el despacho, en algún momento me enviaron a la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, una AC, a presenciar de verdad, en mi primera experiencia, una verdadera reunión corporativa de la toma de decisiones del cambio del consejo directivo y otros asuntos que se trataron en ese momento. Había notarios, los asociados directores que formaban el comité directivo en ese momento, cada uno llevó a su notario, los que quisieron, y era una mesa enorme. Habíamos cerca de, no sé, 20, 25 personas en esa mesa, había notarios, había prensa, había todo, y se estaba llevando esta transición. Recuerdo que en aquel entonces, y es información pública, estaban los Guajardo, que eran los dueños de MBS Televisión y que eran parte de las cadenas de radiodifusores de ese entonces. Entonces, se llevó a cabo este proceso y yo decía, vaya, hasta que estoy viendo algo real de lo que todos los días escribo. Los puntos suspensivos que acabo de hacer es para decir que en la realidad a veces es mentira que están reunidos los socios o los accionistas. Lo que leemos es papel. Lo que nosotros vivimos es que en la Ciudad de México, siendo las 12 horas del día 15 de julio del 2020, se reunieron en el domicilio de la sociedad fulana de tal, los socios accionistas que a continuación se mencionan, para efecto de celebrar acta de asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas, con presencia del secretario, escrutador, presidente, invitados, etcétera, conforme al siguiente orden del día. Yo hacía el papel. Se mandaba a firma o se elaboraba y cada vez que se veía al socio accionista, oiga, me tiene que firmar. Y firmaba, y firmaba. Y ya que se tenían las firmas, a veces, si no en otras se tenían que fabricar o imitar, se nombraba al delegado y el delegado de la asamblea iba con el notario a protocolizar
en la vida habían estado reunidos físicamente. Nunca. Y yo creo que de esos casos hay muchísimos, que nada más cumplimos con la formalidad de hacer el acta de asamblea, pero nunca están realmente reunidos, como se dice en el papel. Pero el papel, por eso es un acta en donde se deja impreso lo que se dice sucedió en una cuestión fáctica. Pero hay ocasiones en que de verdad, cuando son cosas de verdad, que también existen, sí se hace la convocatoria. Se hacen convocatorias en el periódico o a través de los portales de Esquina Economía o se hacen a través de otros medios. Y de verdad, también lo he vivido en empresas donde ha llegado los socios que tienen conflictos y llegan con sus abogados y con notarios y que sí se da a la hora y se certifica. Son las 12 en primera convocatoria y la otra a las 13 horas. No llegó a la primera, se abre a las 13 horas y están las partes reunidas y se certifica y se hace el conteo y la certificación de los asistentes y las acciones que representan el capital o sus apoderados. Por eso yo les he dicho hasta este momento que el tema de derecho corporativo y de este módulo es las actas de asamblea realmente son lo que nos han enseñado. Debemos cambiar. ¿Hay alguna cuestión de riesgo, de área de oportunidad? Déjenme decirles que consciente de este fenómeno y sabiendo que muchas de esas actas de asamblea no se llevan a cabo como dijeron que se hicieron, nosotros hemos solicitado a veces la nulidad de los acuerdos adoptados o la nulidad de la convocatoria o la nulidad de cualquier otro aspecto de forma o fondo que se tiene respecto a esas impugnaciones. Y bastante experiencia tenemos y en el caso que yo les decía, el derecho corporativo no solamente es hacer actas de asamblea o contratos o llevar cuestiones societarias y mercantiles de la empresa. En mi experiencia, que es lo que les estoy compartiendo, hemos postulado, hemos intervenido en asuntos de litigio, hemos participado ante un juez mercantil pidiendo la nulidad de las actas de asamblea. Hemos llevado a litigio hasta en materia penal temas de fraude procesal derivado de todas estas cuestiones. Entonces, no es lo que siempre hemos tenido en cuenta, no es lo que nos han dicho, no es lo que tenemos en claro. Ahora que yo te estoy diciendo esos aspectos y que estoy quizás despertando tu interés, cuando sepas que las actas de asamblea son susceptibles de impugnarse, de los acuerdos adoptados y pedirse hasta la disolución de algunos acuerdos o echarlos abajo por completo o modificarlos, llévate en cuenta esto. Fue una simulación. Y los actos simulados son o absolutos o relativos, pero la simulación, lejos de que deja sin efectos el acto jurídico, también trasciende a un tema penal. Entonces el notario público, cuando tenemos estos efectos que decimos, oye, ¿y en qué casos se debe protocolizar? ¿En qué casos celebra un acta de asamblea, que lo vamos a ver, y en qué otros tendría realmente que estar con la intervención del fedatario público? ¿Cuáles sí y cuáles no? Bajo este contexto, toma una relevancia mucho mayor lo que les estoy diciendo. A veces la formalidad se vuelve fondo. Entonces, cuando hablamos de las actas de asamblea virtuales, regreso quitando los puntos suspensivos, y cuando le pido al notario que certifique en una fe de hechos, bajo sus sentidos, que previa forma de identificar a los que dije que participaban y que él puede atestiguar que son las personas que se dicen, pues esa fe de hechos me ha servido para adoptar desde la convocatoria hasta al acuerdo de la toma de socios en esas asambleas, de las resoluciones que adoptaron, de los órdenes del día. Pero eso no es suficiente. Tendría que reconocerse en la ley el efecto de un acta de asamblea virtual o que las autoridades se pronunciaran cuando sabemos ahorita, repito, de que no tenemos una normatividad. Bajo este concepto, creo que es importante ir retomando lo que yo les decía
del efecto que tienen las sociedades. Ya bastante hemos hablado de las diferentes...